Hola, ¿qué tal? Soy Sol Pérez Jiménez, como ya lo mencionaron los compañeros, soy miembro del colectivo Geocomunes y me toca presentar esta parte de espacialidad de la infraestructura del sector minero en México. Primero quería comenzar agradeciendo al programa de actores sociales de la flora medicinal en México, de Lina, y a los compañeros de la Expo Minera que, abrieron en parte este espacio. También a los demás compañeros del colectivo Geocomunes que han corrido con la organización de estos seminarios y principalmente pues a mis demás compañeras de mesa que les mando un gran saludo desde acá. Para empezar quería contar un poco que este material es fruto de un trabajo colectivo con el compañero Yannick, también del colectivo Geocomunes, con el que desde hace ya varios años nos habíamos propuesto mapear el conjunto de proyectos mineros en México y pues después de estar trabajando en eso más de un año, conseguimos llegar a los resultados que se presentan en este material. Así que, vamos a comenzar. Primero, creemos que existe un vacío de información estratégica sobre minería en México. Esto ya ha sido denunciado por diferentes ONGs, etc. Nos referimos principalmente a la información sobre los consorcios mineros que están extrayendo y enriqueciéndose a partir del saqueo y del despojo de minerales en nuestro país. Y también hace sobre todo falta mucha información cartográfica, pues si bien el mapa de concesiones mineras en México se liberó apenas en 2014-2015, a la fecha el mapa de proyectos mineros en México no es público, razón por la cual pues nos dedicamos a irlo mapeando, ¿no? Entonces, ante este vacío de información, nos proponemos, por una parte, aportar elementos para la desmitificación del modelo extractivo minero y por otra parte, pues analizar cómo está haciendo este despliegue territorial, ¿no? De tanto de las concesiones como de los proyectos mineros en México. La idea general es difundir esta información y socializarla con los compañeros y las comunidades que están en resistencia contra este tipo de proyectos, así como brindar información y herramientas cartográficas para la defensa de los bienes comunes y pues ir criticando este discurso como ya hegemónico en México en muchas esferas de la minería como una actividad generadora de progreso y desarrollo, como cuando está más demostrado que la verdad es muy diferente, ¿no? Entonces, pasando a esta parte de la desmitificación del modelo, nos preguntamos primero, ¿la minería en serio es una actividad prioritaria para la economía mexicana? Para revisarlo, aquí presentamos las cifras del PIB desglosadas. El aporte del PIB a la minería, el aporte de la minería al PIB nacional se maneja que es de un 6%, llegando a ser casi 8% en el año 2012. Pero la gran mentira, por así decirlo, de esta afirmación es que este 6% aglutina también el sector de hidrocarburos. Así que, como se ve en la línea gris, llega a representar casi el 90%, ¿no? Del total del aporte del PIB minero. Entonces, al desglosarlo, la línea amarilla que ustedes ven muestra el aporte de la minería de minerales metálicos y no metálicos, siendo esta cercana al 1% incluso. Así que esto nos permite concluir que el aporte real de la minería metálica al PIB nacional es incluso menor a 1%, ya que habría que restarle este porcentaje de minerales no metálicos. Por otra parte, a mí me parece muy importante señalar que la agricultura incluso en el año 2015 llegó a representar cerca del 3.8% del PIB. Estamos hablando que la agricultura en realidad tiene un mayor aporte económico pese a todas las reformas que ha habido. Tiene un mayor aporte económico que la minería incluso, ¿no? Por otra parte, es también importante señalar que mientras las recaudaciones fiscales y monetarias de las empresas mineras al gobierno mexicano
equivale justo al 1% del PIB. Si comparamos las ganancias por las ventas de los metales, es decir, el valor de la producción minera, si lo comparamos respecto al PIB, tenemos que llega a equivaler cerca del 18% del PIB nacional, tan solo en el año 2012, por ejemplo. En el año 2015 estamos hablando del 17% del PIB nacional, de este valor total de las ventas por metales, lo cual es un dato pues ya bastante evidente cuando pensamos en, bueno, ¿y qué pasó con este 17% restante de recursos que terminan pues enriqueciendo solo a unos cuantos, ¿no? Como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, son los grupos mineros nacionales y también transnacionales los que acaban generando ganancia a partir de esta acumulación, ¿no? Por otra parte, si comparamos lo que estos grupos económicos aportan a las cuentas nacionales, tenemos que para el año 2015 el pago de derechos mineros, es decir, el pago por las concesiones mineras, que ya sabemos que llegan a pagar de entre 5 y 111 pesos por hectárea, bueno, el pago de estos derechos mineros por hectárea concesionada representó menos del 1% respecto a las ganancias de las empresas. Estamos hablando de 0.6% respecto al total de esta riqueza, ¿no? Por otro lado, el aporte de este derecho especial de minería, que es 7.5% sobre las ventas de metales, más 0.5% por la enajenación de plata y oro, este derecho especial aportó en 2015 2.500 millones de pesos que se fueron destinados pues a este fondo minero, que como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, es también parte de este discurso hegemónico de la minería generadora de progreso y desarrollo, etcétera, para las comunidades, cuando en realidad existe una cláusula dentro de los lineamientos de funcionamiento de este fondo minero que indica que este total de recurso invertido va directa y únicamente a la construcción de infraestructura, que en muchos casos es la infraestructura carretera necesaria para las empresas eficienten sus operaciones, ¿no? Por otra parte, en realidad no existe una recaudación efectiva de impuestos en México. Esto ya se ha señalado también desde diversos organismos no gubernamentales. Por tan solo dar un ejemplo, en la lista de los evasores fiscales publicada en agosto del 2015 por la Auditoría Superior de la Federación, esta lista se incluyen 59 empresas mineras que ni siquiera pagan este 1% que deberían de haber pagado, ¿no? Entre estos grupos económicos destacan Grupo México, Industrias Peñoles, entre otras. Por otra parte, a pesar del famoso impuesto especial de la minería en México, podemos decir que esta no hace un aporte significativo a las cuentas nacionales, lo que ya comentábamos, que el aporte que hace respecto a las ganancias de las millonarias de las empresas, que vamos a describir a continuación, pues es absolutamente insignificativo, ¿no? Y desigual. Por otra parte, también otro de los argumentos recurrentes para seguir promoviendo la actividad minera en México es el empleo. Se argumenta que la minería aporta más de 300,000 empleos al año, son cifras de Camimex, cuando este dato también incluye al sector de hidrocarburos, al igual que el PIB. El aporte de la minería a las cifras de empleo nacional, pues en realidad está demasiado sobrevalorado. Como podemos ver en esta gráfica, efectivamente en el año 2011-2012 hubo un gran aporte de nuevas plazas generadas por la industria minera, pero esto ha venido disminuyendo en los últimos años, siendo que, y son datos del IMSS, para el año 2015, la industria minera generó únicamente 4.849 empleos nuevos en México.
Otra cuestión también importante a debatir son las condiciones laborales en las que entran estos casi 5.000 empleados. Pues como ya sabemos, y es constantemente denunciado por grupos sindicales y organizaciones laborales de los trabajadores mineros, muchas veces estos trabajadores se encuentran ante pésimas condiciones laborales y de salud, por lo cual es muy común ya escuchar incluso altas tasas de accidentes, etcétera, versus todo este discurso de seguridad empresarial que es como cada vez más recurrente, ¿no? Entonces nos preguntamos, si la minería aporta únicamente el 1% respecto a todas sus ganancias y no genera tanto empleo como suelen argumentarlo, pues de qué utilidad pública estamos hablando, ¿no? En ese sentido es absolutamente debatible el argumento de que esta actividad es de utilidad pública y que por eso debe estar sobre otras actividades en el territorio, pues esto es absolutamente por seguir enlistando estos ejemplos como de esta desigualdad minera, seguimos describiendo el gran negocio minero en México, ¿no? Tenemos que en 2015 cerca de 15 millones de dólares fueron equivalentes a el monto de las exportaciones, y esto es, comparándolo por ejemplo con el salario mínimo en México, es equivalente a más de 320,000 años de salario mínimo en México, lo cual es como nos ayuda a entender esta cantidad exorbitante del tamaño del negocio minero en México, ¿no? Este valor, por ejemplo, equivale también a más o menos el doble del presupuesto de la Secretaría de Salud y es también 8 veces superior al presupuesto de toda la Semarnat para el 2017. Por ejemplo, para proseguir describiendo de dónde vienen como estos montos de exportaciones, tenemos que del total de los minerales producidos en México, el oro representó el 32% con 4.321 millones de dólares, mientras que la plata equivale al 17% con 2.361 millones de dólares y el cobre con cerca de 2.500 millones de dólares. Como se puede ver, estos tres metales, el oro, la plata y el cobre, equivalen a 2/3 del valor total de la producción de las exportaciones mineras en México, lo cual nos ayuda a entender por qué respecto al total de proyectos en México, el oro y la plata, por ejemplo, equivalen al 63% respecto al total, mientras que el cobre el 12%, mientras que el resto de los metales equivalen o se agrupan dentro de la categoría de polimetálicos, que incluye estos metales base o industriales como el cobre y el hierro y el oro. Por otra parte, siguiendo con esta descripción de lo que se llevan estos consorcios mineros, tenemos que para el caso del oro, por ejemplo, la producción del 2011 en onzas fue de 4.495.000 onzas, lo cual al precio de la onza en ese año, es decir, $1.230, equivalió a más de 5.000 millones de dólares. Es decir, que estos 125.000 kilogramos de oro equivalieron a 71.000 millones de pesos. Esto tan solo por las ventas de oro. Recordemos que, como se describió en la parte anterior, en el año 2015 el valor del aporte del fondo minero, por ejemplo, fue de 2.000 millones de pesos. Pues la pregunta justamente es, ¿y dónde están los 69.000 millones de pesos restantes? Que, como se describe en esta gráfica, pues fueron
directamente a las bancas de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, de las ventas totales de oro en 2015, la empresa canadiense Goldcorp acaparó el 25% de la producción, mientras que otras dos empresas